vamos a ver los elementos notables de la gráfica de la función cuadrática, que es una parábola. Estos van a ser rectas y puntos que nos van a ayudar a realizar y entender mejor el gráfico de la parábola. Vamos a empezar con las raíces. Las raíces son los valores de x que anulan a la función, es decir, que al reemplazarlos en la fórmula obtenemos como resultado igual a 0. Gráficamente se ven como la intersección de la gráfica de la función con el eje horizontal. Recordemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. La fórmula para encontrar las raíces de una función cuadrática es la siguiente: x1 y x2 es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso sobre 2 por a. ¿Por qué x1 y x2? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Veamos. Tenemos nuestra función cuadrática y es igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 5. ¿Qué debemos hacer? Para calcular x1 y x2, que van a ser las raíces, debemos igualar y igual a 0, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? 0 es igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 5. Luego identificamos los coeficientes. A es igual a 3, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 5. Aplicando la raíz, vemos que en la fórmula necesitamos usar los coeficientes. Entonces reemplazamos a, b y c en la fórmula para calcular las raíces. Una vez reemplazado, comenzamos a hacer los cálculos. Como vemos, menos por menos va a ser igual a más 2. Menos 2 al cuadrado es igual a 4. Luego, veamos acá, 4 por 3 es 12 y 12 por 5 es 60. Y menos por más es menos. Y menos por menos es más. Por último, 2 por 3 es igual a 6. Sigamos resolviendo. Lo único que podemos resolver acá es la suma. Me va a quedar 2 más menos raíz de 64 sobre 6. Y la raíz de 64 es igual a 8. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos una división. Tenemos aquí 1 y x2. Ahora vamos con x1. Calculamos x1 y va a ser la suma. 2 más 8 sobre 6. Y x2 va a ser la resta. 2 menos 8 sobre 6. Calculando esto, me va a dar 10 sobre 6. Y esto me da como resultado 1,66. La otra raíz va a ser igual a 2 menos 8 es menos 6 sobre 6 es igual a menos 1. Gráficamente, estas serían las raíces, ¿sí? Siempre las raíces van a estar sobre el eje de las x y van a ser como máximo 2 raíces. Pueden haber 2 raíces, una raíz o ninguna raíz. Ya vamos a ver los dos casos. Vamos a pasar con el vértice. Vamos a ver cómo se calcula el vértice. Es el punto máximo o el más bajo de la parábola. La fórmula para encontrar el vértice de una función cuadrática es la siguiente: b es igual a xb menos b. Estas serían las coordenadas de mi vértice, donde la primer componente la calculamos de esta manera: xb es igual a menos b
sobre 2 por a. Todo esto recordando que b y a van a ser los coeficientes de la función cuadrática. Y el y del vértice vamos a calcularlo simplemente reemplazando x por x del vértice que vayamos a encontrar. Entonces sigamos con nuestra función cuadrática del ejemplo anterior. Calculemos el vértice. Primero identifiquemos los coeficientes a, b y c. Luego apliquemos la fórmula. Reemplacemos b y a. Luego calculemos 2 por 3, 6. Me va a quedar 2 sobre 6 y esto es igual a 0,33. Ya tenemos la primer componente. Vamos con la segunda componente. Y del vértice es igual a f de x del vértice. ¿Qué significa? Que a mi función debo reemplazar x por x del vértice. Luego, y del vértice va a ser igual a 3 por x del vértice menos 2 por x del vértice menos 5. Como x del vértice es igual a 0,33, lo reemplazo en esta expresión. 3 por 0,33 al cuadrado menos 2 por 0,33 menos 5. Realizando los cálculos me va a quedar 3 por 0,11 menos 0,66 menos 5. 0,33 menos 0,66 menos 5. Y finalmente el y del vértice o segunda componente del vértice va a ser menos 5,33. Por lo tanto ya tenemos nuestro vértice. Tenemos la primera componente 0,33 y la segunda componente menos 5,33. Gráficamente lo ubicamos simplemente como un punto. Ya vamos a ver la parábola. Vamos a unir luego todos los elementos notables que vamos a encontrar para encontrarle sentido a todos estos elementos que estamos indicando. Vamos con el eje de simetría. El eje de simetría de una parábola es la recta vertical que divide la parábola en dos mitades. Ecuación del eje de simetría es de una función cuadrática. Va a ser una recta que va a ser perpendicular al eje de las x y paralela al eje de las y. Esa recta va a ser igual a la primer coordenada del vértice. Vamos a ver en nuestro ejemplo. La primer coordenada del vértice era esta, 0,33. Por lo tanto, nuestro eje de simetría va a ser igual a x y es igual a 0,33. Gráficamente sería esta recta que está acá. Me ubico en el 0,33 y trazo una recta que pase por ese punto y que sea paralela al eje de la y. Vamos por último a la ordenada al origen. Es la intersección de la parábola con el eje y. Analíticamente es el término independiente de la ecuación de la parábola. La ordenada al origen en este caso sería el término independiente, que en este caso es c. Veamos la ordenada al origen en nuestra función cuadrática del ejemplo. C es igual a menos 5. Entonces acá tenemos c es igual a menos 5. Lo ubicamos como un punto en el eje de las y. Finalmente tenemos nuestra función cuadrática, tenemos las raíces de esa función, tenemos el vértice de esa función, eje de simetría y ordenada al origen. Nos da como resultado esto que está acá. Una vez que ya tengo esto, o sea,
tengo 1, 2, 3, 4 puntos y una recta para guiarme a hacer el gráfico de la parábola que representa mi función cuadrática. Vemos que las raíces son las que cortan al eje de las X. Vemos que el vértice es el punto mínimo o puede ser el máximo si es una parábola con las ramas para abajo. El eje de simetría vemos que está acá por donde pasa el vértice y es simétrico con las ramas, y la ordenada de origen es por donde la gráfica de la función corta al eje de las Y. Otra cosa que no he explicado es que si el coeficiente principal, que es nuestro A, es mayor que 0 o es positivo, las ramas de la parábola van a ir hacia arriba. Si es negativo, van a ir hacia abajo.